Estimados estudiantes, como un refuerzo para la redacción, quiero mostrarles este pequeño esquema que les puede servir como guía para comenzar a orientarse con el esquema de un texto en cuanto a sus partes generales, es decir, introducción, desarrollo y conclusión. En este caso pueden ver que en el cuadrito tenemos una parte que dice mi texto. Luego dice prototipo textual elegido. Esos son los diferentes tipos de texto que se refiere a que puede ser una narración, es decir, un cuento, una fábula, un poema. Puede ser un texto argumentativo, es decir, un texto en el que yo estoy exponiendo una idea. Puede ser un texto expositivo, es decir, los textos que únicamente informan sobre un tema, etc. Ustedes acá pueden poner si quieren hacer una narración o si quieren hacer un texto en el que estoy brindando mi opinión. Esta es una guía necesaria para saber cómo voy a redactar mi texto, qué tipo de lenguaje voy a ocupar. Si es un texto que solo va a informar, entonces no voy a colocar mi opinión. Pero obviamente si es un texto en el que si quiero expresar mi opinión, puedo informar y al mismo tiempo expresar mi opinión. Y si es un texto narrativo, ya sabemos que la creatividad no tiene límites. Luego aquí, en donde dice título, le colocamos el título a nuestro texto, que es muy importante para tener una guía y llamar la atención. Y así también estoy orientando a mi lector qué es lo que él va a leer en mi texto. Luego viene la parte de introducción, desarrollo y conclusión. Las tres partes. En la introducción escribo yo el inicio de mi texto. Recuerden que aquí lo importante no es poner introducción, dos puntos. En el presente texto voy a escribir tal y tal. No, la idea es que usted lo haga fluido y comience a redactar. Por ejemplo, el tema de qué es lo que tú esperas para el futuro en tu carrera, por ejemplo. ¿Por qué escogiste esta carrera? O cualquier otro tema que ustedes deseen. Tienen que recordar entonces que en la introducción comienzan ya presentando dando como una entrada también de ese tema. Luego lo desarrollan en esa parte y por último recuerden la conclusión, es decir, darle un cierre a su texto, que se identifique que el texto está siendo concluido. También quiero recordarles algo importante, son las propiedades del texto. Con esta imagen que la pueden encontrar también en internet y está muy precisa, muy amigable y muy bien explicados cada uno de los elementos que componen las propiedades del texto. Por ejemplo, la 1 es claridad, que se refiere a que el texto sea comprensible para el lector, y uno puede hacerse diferentes preguntas que le ayuden a saber si el texto tiene claridad, es decir, el receptor es capaz de entender lo que yo estoy escribiendo. Hay ambigüedad, de decir que da algo que puede dar a doble interpretación o a una interpretación errónea. Si lo encuentran, es momento de cambiarlo antes de entregarlo o publicar su texto. La segunda es la corrección y es la revisión del texto después de haberlo escrito. Para ello nos preguntamos si el texto respeta todas las normas de corrección lingüística del idioma, y aquí incluye todas esas normas del uso de las letras, si realmente en esta palabra estoy usando bien la S o lleva una C o una Z, también las reglas ortográficas, si lleva tilde o no lleva tilde, si estoy escribiendo bien la palabra, entre otros. En el número 3 está la adecuación. Esto se refiere a adecuar mi lenguaje y mi texto a la situación comunicativa, es decir, al fin comunicativo que yo tengo con este texto, que puede ser nada más, como les decía en el cuadrito guía que les enseñé al inicio, puede ser que mi fin comunicativo sea nada más expresarme, dar mi opinión. Entonces tengo que adecuar el texto a ello. Que sea nada más informar, entonces debo adecuar a que solo estoy informando, etc. Entonces para ellos esta pregunta está bien construido en función de la situación comunicativa en la que desarrolla desde el punto de vista del emisor, receptor y canal. Y para eso recordamos,
¿Cuál es el proceso de comunicación básico? Emisor, mensaje, receptor. Si realmente yo como emisor estoy enviando bien el mensaje a mi receptor, si estoy utilizando las palabras adecuadas, por ejemplo, esa es una de las preguntas que se puede hacer. Si hay algo que aquí a mi receptor le vaya a hacer ruido, es decir, algo que le interrumpa, que lo comprenda, etc. Entonces tenemos que ubicarnos bien quién es mi receptor. Si mi receptor va a ser un niño, tengo que adecuar mi mensaje y mi lenguaje para que el niño lo comprenda. Y así sucesivamente se va haciendo la adecuación. En cuarto lugar tenemos la coherencia, que se refiere a que todos los párrafos tienen que estar organizados bajo la misma temática y tienen que ir bien enlazados. Tiene que tener lógica. Cada párrafo, el párrafo 1, tiene que llevar una secuencia con el párrafo 2. El párrafo 2 tiene que llevar una secuencia con el 1 y el 3 y así sucesivamente. Y aquí hay unas preguntas también que podemos hacernos para ver si el texto en general tiene coherencia, si hay demasiada información, si estoy repitiendo o si realmente esta información es muy relevante para mi fin comunicativo, si las ideas que estoy expresando son claras, son comprensibles, son progresivas, se ven ordenadas o estoy desarrollando una idea en un párrafo y termino con otra, por ejemplo. Cómo estoy estructurando la información, si va adecuado a mi tipo de texto. Progresión temática, es decir, si voy llevando una secuencia del tema, de la misma forma, si el párrafo 1 lleva una secuencia en el párrafo 2 con el tema, si el párrafo 2 lleva secuencia con el 1 y el 3, y así sucesivamente, y si cada párrafo expresa una idea principal. Cuidado con ello porque en ocasiones en un solo párrafo estamos desarrollando más de una idea y eso puede generar confusión. Por último, una de las propiedades se refiere a la cohesión, es decir, esos recursos que me van a ayudar a unir también un párrafo con otro, que en ocasiones solo se trata de un conector, una palabra, como por ejemplo, del párrafo 1 salto al 2 y en el 2 inicio, continuando con lo anterior, y otros conectores que depende del mensaje que estoy transmitiendo me van a funcionar para el fin comunicativo. Asimismo, otros recursos de cohesión son elementos lingüísticos que me van a ayudar a que también mi texto sea comprensible, y es decir, usar otros tipos de recursos que me van a ayudar a evitar la repetición de una palabra, por tanto, repeticiones también de frases, utilizar sinónimos, me va a funcionar para ello utilizar pronombres en lugar de repetir el mismo nombre siempre. Utilizar bien los determinantes, los adverbios, etc. Entonces, esto es lo que quería recordarles también para que comiencen desde ya a practicar la redacción y hacer su diagnóstico acerca de cómo ustedes están redactando y cómo están llevando las propiedades del texto. Así que espero que esto sea de mucha utilidad y a practicar la redacción.